Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffees and Stories. Yo soy Laura y hoy estoy por primera vez con dos invitados en nuestro programa. Hoy estoy con Karen y estoy con Andrés, bienvenidos. Hola Laura, buenas tardes. Hola, gracias por el espacio. No, muchas gracias a ustedes por animarse a participar y a seguir expandiendo su mensaje y contar su historia de vida. Durante la entrevista nos vamos a dar cuenta y vamos a conocer detalles de la vida de Karen y Andrés, de la labor social que están realizando en la ciudad de Neiva. Supongo que también a nivel nacional han tenido algún alcance, de sus vidas, de sus luchas, sus sueños, sus retos, pero para empezar me gustaría que ustedes nos contaran quiénes son, cuántos años tienen. Mi nombre es Karen Lorena Lesmes Medina. Karen Lesmes es una mujer luchadora, defensora de los derechos de la población con discapacidad, docente de inglés, especialista en educación para la inclusión, tiflóloga. Tengo 26 años, joven lideresa y coordinadora de la Fundación Los Ojos del Alma del Huila, madre y esposa. Mi nombre es Andrés García Montealegre, yo soy persona con discapacidad visual, orgulloso, digo mis orígenes, soy de origen campesino, quedé ciego hace aproximadamente 20 años. Tengo la bendición del cielo de ser el primer abogado ciego del departamento del Huila, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional. Los dos representamos legalmente a la ONG Los Ojos del Alma del Huila. Qué bueno, entonces tenemos una docente de inglés, especialista en educación para la inclusión, tiflóloga, perdón. Hoy aprendí esa palabra hace unas 2 semanas hablando por teléfono con Karen. Tenemos abogado. Me gustaría entrar un poquito más en detalle. ¿Cuál es la historia de vida de ustedes? ¿Qué les sucedió? Los dos son orgullosos de ser personas en condición de discapacidad y lo demuestran con la labor social que ambos hacen, con la lucha que han tenido, con todo lo que quieren hacer por las personas que están en esta condición o incluso por los demás, por mostrar, por querer normalizar, por querer eliminar los estereotipos. Sí, la verdad, tienes razón. Voy a comenzar porque como quiera que soy como el mayor de los dos, entonces mi historia comienza en el campo. Yo soy un campesino como cualquier otro. El último trabajo que ejercí fue coger café. De repente cumplí la mayoría de edad y fui reclutado por la Fuerza Aérea. Terminé con honores mi servicio militar y en la búsqueda de un empleo, pues una bala perdida me cruzó la cabeza, decían, me por acá, por acá. Perdí la vista, quedé totalmente ciego y también perdí el olfato. Yo vivo mi vida con 3 sentidos. Fue difícil porque pues no tenía estudio. Entonces mucha gente me decía, bueno, ponte a pedir limosna para que no te mueras de hambre, pero yo decía, carajo, no puede ser que una discapacidad dé para eso, ¿no? Yo estoy hecho para más. Siempre he creído que la discapacidad es una oportunidad que la vida me dio para demostrar de que estaba hecho y trabajando como docente manual logré pagar mi carrera en la universidad. Y pues gracias a Dios me gradué en el año 2011 como el primer abogado ciego del departamento del Huila. Desde entonces comencé a trabajar como abogado litigante y en el año 2013 como asesor jurídico de la alcaldía de Neiva decidí hacer la especialización en Derecho Administrativo y Constitucional. Durante ese año noté que las personas con discapacidad teníamos muchísimos derechos, pero que estos derechos no se estaban cumpliendo, que ni siquiera para un abogado era fácil hacer cumplir esos derechos. Yo dije, si no es fácil para mí, mucho menos para una persona que no ha tenido la misma oportunidad. Entonces, en ese momento me surgió la idea de crear la ONG Los Ojos del Alma de Huila, una organización sin ánimo de lucro, por medio de la cual trabajamos por la garantía de todos los derechos de las personas con discapacidad de nuestro departamento y del país. En ese proyecto apareció la profesora Karen Lorena Lesmes y yo dije, Dios, es una oportunidad para que ella se vincule a esta organización. Le hablé del proyecto, le gustó, yo dije, la invité porque creí también que así como yo podía ser un ejemplo para mi población y para el resto del mundo, ella también podría ser un ejemplo como mujer con discapacidad para el mundo también. Entonces afortunadamente aceptó el reto y pues juntos ahora lideramos este gran proyecto que se llama
ONG Fundación Los Ojos del Alma de Wiley. Mi historia empieza cuando mi madre tiene 7 meses de gestación y pues el parto es prematuro. Al ser prematuro me ingresan en la incubadora por fototerapia, me queman la retina. Un error médico me tiene hoy aquí frente a ustedes. Un acierto, desacierto quizás, pero siempre le daré las gracias a este asunto porque gracias a esa negligencia médica hoy soy lo que soy. Quizás Karen Lesmes estaría en otra parte si no tuviera discapacidad. Mis padres muy jóvenes, mi mamá 16 años, mi papá 18, sin saber qué hacer porque un año después se dieron cuenta que yo tenía discapacidad visual porque yo no reaccionaba ante los estímulos visuales. Pues aceptaron el reto de educarme, formarme y enseñarme que en la vida nada era imposible. Siempre me decían, todo lo que te propongas en la vida lo podrás lograr, nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacer algo, que limiten tus sueños. Mi mamá era una mujer de un carácter, y es una mujer de un carácter muy fuerte, una señora muy valiente que me enseñó a no rendirme ante los obstáculos. Que podía estar muerta de miedo sin saber qué hacer, pero siempre tenía un carácter fuerte y muy decidida, así que yo fui aprendiendo mucho de ella. Al principio fue muy difícil porque cuando yo tenía 3, 4, 5 años, pues nos cerraban las puertas en las instituciones educativas, no tenemos cupo para usted, acá no podemos recibir estudiantes con discapacidad visual, no podemos recibir a su hija. Fueron muchos los rechazos al principio, los obstáculos. Y yo siempre veía a mi mamá como con una sonrisa y yo no entendía, ¿no? O sea, le están diciendo que no y ella sonreía y decía, no importa. Yo en la casa le enseño, yo en la casa le explico y se convirtió en mi primera maestra, mi mamá. Gracias a ella aprendí a escribir braille, a hacer pues los primeros pasos de iniciación en motricidad. Ya cuando por fin ingresé a la institución Enriqueta Solano a los 5 años, pues cambia todo porque ya empiezo a aprender a leer y a escribir en braille. Y a participar en los grupos de música porque me encantaba mucho la música, cantar, en los grupos folclóricos, empiezo también a aprender sistemas, tecnologías para la inclusión de personas con discapacidad visual. Mi vida se empieza a normalizar un poco, ¿no? Y empiezo a ser parte activa de una sociedad y empiezo a estudiar con compañeros que no tenían discapacidad y empiezo a demostrarles que yo podía estudiar igual que cualquier otra persona. Siempre ocupé el cuadro de honor en el primer puesto. Siempre. Mi mamá muy orgullosa recibía mis notas, siempre, tanto en la primaria como en el bachillerato. Mis abuelos también fueron un apoyo muy importante. Los primeros años de vida pues los viví en Vega Larga, un corregimiento acá del municipio de Neiva con mis abuelitos. Siempre mi familia fue un apoyo muy muy importante y siempre desde el enfoque de inclusión, nunca ningún tipo de discriminación, me trataban como cualquier niña. A ti te tocó a una temprana edad esas luchas de que no podías ser admitida en el colegio, a ti te tocó, Andrés, ya siendo un hombre adulto. ¿Sintieron en algún momento o burlas o el rechazo o sentían que no podían más? Es una palabra que toca, yo creo que a los dos nos toca fibra, ¿no? La fibra, porque sí, efectivamente, cuando yo le manifesté a mi familia que se quería estudiar, lo primero que me respondieron es que ya para qué, si no había estudiado cuando yo veía que ya para qué, que ni soñara con eso. Y cuando llegué a Neiva dije, bueno, quizá mi familia no cree en mí, pero yo sí creo en mí, si Dios está conmigo, pues, ¿quién contra mí? Y llegué a Neiva y claro, siempre era no se puede, no se puede, no se puede, y yo decía, pero la sociedad no ha querido aprender que la inclusión comienza por el lenguaje. Y entonces desde el lenguaje ya nos colocan barreras, existen barreras actitudinales. Para nosotros nada es fácil, a nosotros siempre nos toca, como Tomás habla de eso, intentarlo 5.000 y más veces hasta que nos alumbra la bombilla, intentarlo siempre. A mí me decían, no, usted que va a estudiar Derecho, ¿sí? ¿Cómo hace para leer? Yo quiero hacer algo que realmente sea difícil y que me sirva a mí y a otras personas. Barreras es lo que uno encuentra, actitudinales, físicas, y siempre le van a decir a uno que no, pero de quién depende que se quede con ese no, de uno, ¿no? Que uno diga, bueno, eso. A nosotros están diciendo no y es como si nos estuvieran retando. Sí, sí se puede. Ah, sí, les voy a demostrar lo contrario. A nosotros dicen no y es como si nos estuvieran retando, ¿sí? O sea, un no para nosotros es un sí. Y yo creo que para ti haber terminado la carrera
además de un orgullo personal y demostrarte a ti mismo que pudiste y que podías, también era mostrarle a los demás y decirles, lo logré, ustedes me dudaron, me dijeron que no iba a poder y aquí estoy. Sí, Yo creo que es demostrarle a la gente y normalizar y darles a entender que no porque yo tengo una condición de discapacidad yo no puedo hacer nada, yo no estoy hecha para ciertas cosas o hecho para ciertas cosas, ¿no? Como dice el diccionario profeta, su profeta, fue tan terrible que yo tuve que irme de mi pueblo, porque en mi pueblo nadie daba un peso por mí. Yo dije, no, tengo que ir de acá y volveré cuando ya haya triunfado en la vida. ¿Sí? Para mí lo más importante no era triunfar, era lo único importante, triunfar en la vida. ¿Sí? Y ya cuando ya logré darme como abogado, entonces yo regresé a mi pueblo y pues con orgullo terminé siendo abogado incluso de las personas que me daban trabajo antes como jornalero en el campo. Las barreras están todos los días. O sea, al principio cuando yo era una niña me dolía mucho que, por ejemplo, habían compañeritas que decían, no juguemos con ella porque ella no ve, ¿no? Y ella no puede correr. Y entonces yo llegaba llorando a mi casa, mami, no quieren jugar conmigo. Y mi mamá, no importa, jugamos las dos, ¿sí? Pero es algo que tú dices, bueno, ¿y por qué yo no puedo jugar con los demás si yo soy igual que los demás? ¿No? Porque tus papás siempre te están diciendo, tú eres igual que los demás, no permitas que nadie te diga que eres menos. Entonces yo empecé a sentir la diferencia como a los 7, 8 años de edad cuando fui creciendo, porque antes no, ¿sí? Antes no. Incluso yo montaba en triciclo en la calle, en patín, en bicicleta, y era normal, pues en el pueblo en el que yo vivía, que era Vega Larga, era muy normal. Cuando llegué a Neiva es el tema de la interacción con los niños. Y también, ¿y qué le pasó a la niña? ¿No? Cuando yo iba con mi mamá, nos miraban, que mi mamá decía, ¿por qué nos miran tanto? ¿No? Y yo le decía, no le presté atención a eso, ¿no? La gente nos mira porque, no sé, le da curiosidad, no sé. Y pobrecita la niña, ¿qué le pasó a la niña? Y entonces yo, mami, ¿por qué me dicen pobrecita? Mi mamá decía, no, pobrecitos ellos que no saben quién eres tú y que no saben las capacidades que tienes tú. Ella siempre me respondía así, ¿no? Con el tiempo me fui convirtiendo en una mujer mucho más fuerte, ya no me importaba eso, al contrario, les explicaba, yo les decía, no, o sea, ser persona con discapacidad no te hace menos, venga, le demuestro que sí puedo jugar con usted, si toca correr, corremos, incluso a lo último me decían, es que se nos olvida que usted tiene discapacidad, ¿no? Entonces, porque yo todo lo normalizaba, como dices tú. Mi papá me llevaba a patinar al parque, y me llevaba de la mano para demostrarme que yo podía patinar sola. Entonces todo eso que hicieron ellos y todo lo que hacían mis profesores, porque siempre me colocaban de ejemplo ante los demás, e incluso hasta de monitora, demostrándole a los demás que yo les podía enseñar. Y ahí empezó también mi deseo de ser docente, ¿no? Yo creo que desde los 10, 11 años yo sabía que quería ser docente, porque yo decía, los docentes somos los únicos que podemos cambiar la forma de ser y de pensar de los demás, y sobre todo de los niños. Y hay que cambiar esa sociedad que rechaza y discrimina por todo, que te ve diferente y que rechaza todo lo que es diferente, inusual o desconocido para ti. Porque lo que para mí podía ser una actividad normal como estudiar, para ellos era todo un desafío. ¿Y cómo hace para escribir? ¿Y cómo hace para leer? Y me acostumbré a responder un sinfín de preguntas. ¿Y cómo haces para comer? ¿Y cómo haces para bañarte? Entonces, ¿cómo haces, no? Y me fui convirtiendo en una mujer muy fuerte, en demostrar que sí era posible. Terminé el bachillerato y decidí pues estudiar inglés, y fue pues el otro no grande que recibí, porque no, ¿cómo voy a estudiar inglés si es que el inglés es una carrera muy visual? Fíjate que los libros son muy ilustrativos y todo el tiempo tienen imágenes, y tú pretendes ser docente, pero ¿cómo vas a controlar a un grupo de niños si tú no puedes ver? Entonces todo el tiempo es afrontarlo, pero tú decides con qué te quedas. Si decides que ese no y no y no te eche la tierra encima y te quedes ahí esperando a ver qué pasa, o ese no te ayuda a sacudirte y luchar y salir y demostrar que sí se puede. Se me olvidó lo que iba a decir, se me borró la cabeza, perdón. Sebas lo puede cortar, ¿cierto? Lo que yo había dicho de la tienda lo dije ahorita cuando me equivoqué. Me gustaría que habláramos un poquito de la parte profesional, de tu vida laboral como docente y tu vida laboral como abogado. Tal vez muchos se imaginan, bueno, Karen enseña inglés solo a personas en condiciones de discapacidad, o sus estudiantes están mezclados, o
me imagino que tendrán esas preguntas y habrán otros que se preguntarán cómo llega alguien a un abogado, llega Andrés para buscar que Andrés lo asesore, gracias, lo defienda. Entonces me gustaría que le contaran a las personas desde sus profesiones y sus trabajos cómo lo han hecho, cómo se desarrollan ustedes en cada una de sus áreas. Mi vida laboral empezó cuando yo tenía 17 años. Empecé trabajando como instructora de inglés en la Fundación Los Ojos del Alma del Huila. Yo estudié educación inclusiva, tiflología en Bogotá. Entonces después seguí trabajando como tiflóloga, docente especialista en educación para la inclusión de personas con discapacidad visual desde mis 18 años. Duré 4 años ahí en la institución educativa departamental, institución que fue mi colegio, que me vio crecer y desarrollarme pues en esta etapa, y después regresé 2 años después a trabajar como docente. Entonces era, pero ¿cómo la profe tiene 18 años y tan joven y viene como tiflóloga? ¿Por qué? ¿No? Entonces empecé a demostrar que, a pesar que tenía 18 años para esa época, era una muy buena profesional, podía enseñarle muy bien a mis estudiantes y pues también me estaba formando como docente de inglés a la par. Ser docente es un ejercicio continuo de aprendizaje, es demostrarte a ti, demostrarle a los demás que sí puedes, que el hecho de tener una discapacidad no te hace diferente, al contrario, te hace un mejor docente porque tienes la capacidad de entenderlos, de escucharlos, de poder diseñar estrategias, porque todo el tiempo son estrategias pedagógicas. Yo decía, si pude desarrollar estrategias pedagógicas para mis estudiantes con discapacidad, también puedo hacerlo para mis estudiantes que no tienen discapacidad, para que puedan desarrollar una empatía. Porque claro, cuando la docente de inglés no ve, entonces vamos a coger de parche el salón, a formar la recocha, y no. Toca hacer un proceso de sensibilización, de concienciación, de entender que la persona con discapacidad puede también tener una inclusión laboral, porque mis clases son muy dinámicas. Yo los coloco siempre a participar mucho en inglés. Mis clases son muy participativas, que van a hacer un dramatizado, que van a hacer un diálogo, que van a hacer un video preparando una receta, que van a hacer una explicación sobre el tema de la gramática. Todo es muy interactivo. Yo nunca me baso en un libro de texto para desarrollar mi clase o les llevo una copia para que la diligencien. No, esas no son mis clases. Los que han estudiado y son mis estudiantes saben que obligatorio hablar en inglés, participar en inglés. Hablar, y escuché de uno de tus estudiantes que tú dabas en tus clases de vez en cuando, les vendabas los ojos a tus estudiantes para que ellos se pusieran en tu lugar y entendieran desde mi perspectiva. Desde tu perspectiva cómo era estar en el aula de clases. Y yo creo que cuando yo escuché eso me pareció bastante valioso, porque es darle la oportunidad a estos chicos de 16, 15 años de ponerse en tus zapatos. Y yo creo que es dejarles un mensaje para la vida, porque los estudiantes o el estudiante con el que yo hablé recuerda esa experiencia y fue como un cambio de mentalidad, como ok, así es del otro lado. Y lograr entender y quitar esa barrera de que tiene que ser, o que la profesora está acá a un lado con su discapacidad, nosotros no la tenemos, y sentir que de alguna forma ninguno tiene que ver con el otro. En los zapatos del otro se llama esa actividad, y es desarrollar precisamente la capacidad de empatía y de entender al otro. Yo siempre les decía, nosotros vamos a aprender a respetar y a incluir desde la diferencia, desde la diversidad. Y aquí yo no necesito excelentes hablantes del inglés, yo necesito excelentes seres humanos con capacidades adaptativas y con capacidades de aprender, pero sobre todo de escuchar y de entender al otro. Entonces esa educación humanística es la que hace la diferencia, esa educación para la vida y educación para la sociedad es lo que hace la diferencia en los estudiantes. Y así me fui ganando el corazón de muchos, y porque hay muchas realidades. Tú como docente tienes que lidiar con muchas realidades, muchos contextos, estudiantes que no quieren estudiar y que están siendo obligados por sus padres, estudiantes que dicen, pero a mí para qué me van a enseñar inglés si esto no me sirve, y entonces tienes que lidiar con todos esos contextos y escucharlos y aprender de ellos y demostrarles que el inglés sí es importante, que la educación que reciben sí tiene un fin. Así es. Pues yo tengo que agradecerle a
las doctoras y los doctores de la Universidad Cooperativa, que fueron mis docentes, y por supuesto mis compañeros, porque ellos me dieron la oportunidad de comenzar a litigar desde antes de graduarme. Desde antes de graduarme yo ya cobraba títulos valores, asesoraba, hacía desenglobes. Entonces, cuando me gradué, pues yo ya tenía idea de cómo se litigaba, porque pues por lo general la mayoría, y este es un consejo para todos los jóvenes que escuchen esta entrevista, no esperen a recibir el título para empezar a ejercerlo, porque la universidad es muy chévere, pero uno en la universidad ve mucha teoría, y muchos jóvenes creen que tan pronto se van a graduar saben a buscar empleo y van a encontrar empleo, y si no lo encuentran los primeros 6 meses, pues es posible que sufran una gran frustración, una decepción, y hasta lleguen a pensar que se equivocaron en sus carreras. Entonces yo les sugiero un consejo, porque yo lo viví: comiencen a ejercer su profesión antes.